Muy buenas a todos, un saludo, bienvenidos a este nuevo video de este curso de control. Pues bueno, el día de hoy vamos a utilizar un software muy útil en este tema llamado Automation Studio. Este software, bueno, pues es un programa que es portable, no necesitas instalarlo. Una vez dentro de la carpeta vamos a abrir lo que es el studio. Vamos a simplemente a darle enter. Se abrirá una ventana y en esta ventana pues simple y sencillamente tenemos que dar clic donde dice administrador de licencia. Aquí. No requiere activación, no requiere nada, simplemente abrir y bueno, pues esto se nos abrirá. Esta es la ventana de trabajo. ¿Qué es este software? Bueno, este software es un software de simulación para lo que son circuitos de control, circuitos en general para pues son para muchas cosas, incluso para lo que es eléctrica, neumática, tiene muchas características, la verdad. Y bueno, pues este sería el software que vamos a utilizar en este video. Y bueno, pues les explico. La clase pasada habíamos platicado un poco sobre lo que son los relevadores, los relés. Los relevadores es un elemento electrónico que pues está compuesto por un embobinado. El embobinado pues obviamente tiene dos extremos y por otra parte pues tiene lo que son los contactos. Un contacto es el contacto común, el otro se le llama normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado. Básicamente el funcionamiento es que cuando tú alimentas la bobina, la bobina crea lo que es un campo magnético como un electroimán y esto hace que pues el switch del relé cambie de posición. Cuando tú dejas de alimentar la bobina, simple y sencillamente regresa el switch a su posición original. En este caso, bueno, tendríamos que ver un diagrama del relé para que nos quede un poco más claro. Así que bueno, les voy a poner una imagen y ahorita regresamos. Bueno, ahora como puedes ver en esta animación, si te fijas, tenemos lo que es el embobinado, los dos extremos del embobinado. Tenemos también lo que es un botón, un pulsador. El caso es que cuando tú activas el pulsador, el paso de la corriente alimenta la bobina y esta pues emite un campo magnético que pues obviamente funciona como un electroimán. Este electroimán pues atrae lo que es este elemento, ¿no? Este extremo, lo cual pues a la vez está unido a lo que es el contacto común. Cada vez que el electroimán se alimenta o empieza a funcionar, el contacto común se separa del contacto normalmente cerrado y se une al contacto normalmente abierto. Cuando tú dejas de alimentar la bobina, pues simplemente regresa a su posición original, separándose del contacto normalmente abierto y uniéndose al contacto normalmente cerrado. Este es el efecto entonces que cómo funcionan los relevadores. En esta otra imagen, como podrás observar, tenemos ya lo que es el relé. Tenemos lo que son pues un foco. No se está usando el contacto normalmente cerrado, como puedes observar. El contacto normalmente cerrado está pues aislado, no hay nada conectado. Entonces ve, aquí yo tengo pues la corriente positiva. Aquí viene la corriente. La corriente entra al embobinado y después la corriente entra a lo que es pues igual un switch, un botón. El caso es que para que la corriente circule por la bobina tiene que llegar a tierra.
y eso no va a suceder hasta que no pulse lo que es el botón. Cuando yo no estoy pulsando el botón, la corriente no circula. Cuando yo presiono el botón, la corriente empieza a circular. Entonces, como puedes ver en la animación, aquí se puede ver que al presionar el botón, el embobinado comienza a hacer lo suyo, y esto hace entonces que el contacto común, cada vez que se activa la corriente, pues se una al contacto normalmente abierto. En el contacto normalmente abierto pues tenemos lo que es un foco, ¿verdad? El foco pues a su vez está conectado a la corriente, y pues posteriormente pues la corriente circulará a través del foco cuando se una el contacto normalmente abierto con el común. De esta manera, como puedes ver, al unirse el común con el normalmente abierto, estamos cerrando el circuito, es decir, el normalmente abierto lo estamos conectando a tierra, ¿verdad? Y el contacto común está conectado al positivo. Así, cuando dejamos de presionar, pues el contacto común se une al cerrado, y haz de cuenta que aquí, ¿verdad? Pues el común, como no hay nada en el contacto normalmente cerrado, es como si tuviéramos la corriente del foco y la tierra del foco aislados, ¿sí? Y esto hace que el foco se apague. Si queremos usar, por ejemplo, el contacto normalmente cerrado para conectar otro foco, tendríamos este efecto que estás viendo en pantalla. Cuando el botón se presiona, el foco A se enciende y el foco B se apaga. Cuando deja de presionarse, el foco A se apaga y el foco B se enciende. Entonces, bueno, pues esta sería la configuración con la que se manejan los relés. Bueno, a continuación vamos a abrir el Automation Studio. Vamos a hacer nuestra primer práctica aquí, nuestra primera simulación. Para eso vamos a ir al botón que está aquí, que dice nuevo proyecto. Aquí pues vamos a seleccionar la parte donde dice utilizar modelo, simplemente en darle en OK. Y nos abrirá pues esta ventana. Debemos de seleccionar uno de los renglones, y por ejemplo yo quiero abrir un nuevo esquemático aquí en este primer renglón. Para abrir un nuevo esquemático, aquí arriba hay un botón que dice nuevo esquema. Vamos a abrir donde dice nuevo esquema, y pues se nos abrirá lo que es esta ventana. Si te fijas, tenemos aquí una barra de menú, una barra de botones, unos botones laterales. Estos pues casi nunca se usan, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, bueno, les explico rápido. Lo que se hace aquí en este programa es algo conocido como diagrama de escalera. Un diagrama de escalera es una forma de crear un circuito, y como su nombre dice, es muy parecido a lo que es una escalera, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, sabemos que en todo circuito necesitamos lo que es un positivo y un negativo, o dicho de otra manera, necesitamos de lo que es línea y lo que es neutro. Entonces comenzaríamos con eso. Para eso vamos a ir aquí en este botón que dice librería, y aquí vamos a encontrar un menú. En este menú hay uno que dice controles eléctricos, US. Es importante que usemos este US porque hay otro que dice Europa. Entonces estos son símbolos usados en la Unión Europea, lo que es pues el cable eléctrico, el símbolo de la bobina, el símbolo en general de simbología europea. Nosotros usamos la simbología de Estados Unidos. Vamos a darle aquí en controles eléctricos US, y en la parte donde dice líneas vamos a encontrar estas opciones
cable, aquí es donde vamos a tomar lo que es cuando requerimos cablear o algo, vamos a seleccionar esta opción. Si queremos regresarnos al menú de controles eléctricos, hay que darle clic a controles eléctricos. Vamos a ver aquí donde dice alimentación, y aquí en alimentación vamos a encontrar lo que es neutro y lo que es línea, lo que es L1. Vamos a tomar L1, la fuente de alimentación, la vamos a poner en cualquier lugar de la pantalla y vamos a tomar lo que es un neutro. Vamos a colocarlo igual en cualquier lugar de la pantalla, ¿sí? Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar algo básico. Vamos a tomar lo que es un pulsador, un botón. Ese donde lo encontramos, pues bueno, aquí donde dice interruptores, vamos a encontrar lo que se llama pulsador normalmente abierto y pulsador normalmente cerrado. El pulsador normalmente abierto es un botón que pues en reposo los contactos están abiertos. Cuando tú lo presionas, pues los contactos se cierran. El normalmente cerrado es lo contrario, en reposo están los contactos cerrados. Cuando tú lo presionas, lo que haces es separar los contactos. Tomaremos un botón y lo vamos a poner aquí. Aquí nos pide ponerle una etiqueta o nombre. Pues aquí puedes ponerle pues cualquier nombre. Puedo ponerle botón, por ejemplo, darle en OK. Aquí bueno, si te aparecen así cosas aquí como unas manchas, no te preocupes, simplemente dale zoom y se borra, no pasa nada. Vamos ahora a agregar lo que es un indicador. Los indicadores o focos los encuentras aquí en controles eléctricos, en componentes de salida, y vas a buscar en la parte de indicador luminoso, ¿sí? Este indicador luminoso lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner una etiqueta, vamos a ponerle simplemente LED, y aquí le puedes poner el color que tú quieras, verde, amarillo, rojo, azul. Vamos a ponerlo en color rojo. Vamos a darle en OK. Y a continuación vamos a cablear. Para esto pues vamos a tomar otra vez controles eléctricos, líneas, cable eléctrico, y aquí vamos a unirlos. Como puedes ver, ya tenemos nuestro primer circuito de diagrama de escalera. Vamos a simular. ¿Cómo podemos simular? Bueno, aquí hay un botón verde que dice comenzar el proyecto. Esta parte cámara lenta la puedes usar si quieres ver la simulación en cámara lenta. Vamos a presionar aquí el botón verde. Y bueno, aquí ya está simulado. Si te fijas aquí, la línea verde significa la que está conectada a neutro. La línea aquí color café es la que está conectada a línea. Y cuando yo presiono el botón, el LED se enciende. Para parar la simulación vamos a ir aquí al botón rojo y la simulación se detiene. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Aquí vamos a comenzar, ahora sí, como quien dice, agregar los primeros relés. ¿Cómo puedo agregar un relé? Bueno, para agregar el relé aquí en diagrama de escalera, la lógica es no agregar pues como viene en la realidad, que viene la bobina junto con los contactos. Aquí se agrega por separado la bobina y los contactos. O sea, aunque se vea en el diagrama por separado, la realidad es que no están así por separado, sino que están unidos, ya sea pues a un relé en componente eléctrico o a un PLC. Bueno, ¿cómo agrego aquí el relé? Pues tengo que agregar lo que es la bobina y posteriormente el contacto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir a controles, vamos a ir a donde dice
Aquí en contactos, bueno, están los contactos. Si te fijas aquí en alimentación eléctrica, vamos a ver, líneas, componentes de salida. Sí. Aquí en componentes de salida vamos a encontrar hasta abajo, aquí, al principio, no hasta abajo, al principio, lo que es el relé. ¿Sí? Pues más bien es una bobina, no es tanto un relé, es una bobina. Esta bobina vamos a seleccionarla, es este circulito, y lo vamos a poner en cualquier lugar. Le vamos a poner un nombre, yo le voy a poner simplemente X, no sé. Le damos en OK. Y fíjate lo que vamos a hacer. Voy a agregar, para separar los circuitos un poco, voy a agregar otra línea y otro neutro. Entonces voy a regresar aquí a controles, aquí en líneas, no mentira, aquí en alimentación. Voy a agarrar otra alimentación de línea 1. Voy a agarrar otro neutro. Y voy a agregar otro pulsador. Voy a ir a controles, a lo que es componentes. No, aquí en interruptores. Y voy a agregar un pulsador. Lo voy a agregar aquí. El nombre que le voy a dar, yo les recomiendo que le pongan otro nombre distinto a lo que es el botón que ya habían hecho. Vamos a ponerle botón 2. Ahora sí, vamos a cablear. Vamos a ir a controles, a lo que es cable en líneas, y vamos a cablear aquí. Fíjense ahora que el botón, déjenme borrar aquí, algo pasó. El botón me va a activar ahora la bobina, me va a alimentar la bobina. Vamos a agregarlo así. Y bueno, aquí la lógica es que cuando yo presione el botón, la bobina se va a alimentar, pero esa bobina tiene que entonces cerrar un contacto. O sea, tiene que cerrar un contacto cuando la bobina se active. Bueno, cerrar un contacto en caso de que sea un contacto normalmente abierto. Y si es un contacto normalmente cerrado, lo debe de abrir. Pues vamos a agregar ese contacto. Voy a ir a controles, a contactos, contacto normalmente abierto. Voy a usar uno normalmente abierto y lo voy a agregar aquí abajo. Ojo en esto, ¿qué etiqueta le voy a poner? Le voy a poner la misma que la bobina. Si no le pongo exactamente la misma que tiene la bobina, el contacto no se va a activar cuando se active la bobina. Esto es muy importante. Entonces le voy a poner X igual que la bobina y le voy a dar en OK. Ahora voy a cablear con la opción de líneas, cable eléctrico, y lo voy a cablear de esta forma. Aquí necesito poner otro indicador. Voy a ponerle en controles, voy a ponerle en componentes de salida, en indicador luminoso, y pues aquí voy a ponerle LED 2. Vamos a ponerlo en verde, le voy a dar en OK. Y ahora voy a cablear otra vez en controles eléctricos, en líneas y en cable eléctrico. Aquí voy a unir el LED con el contacto. Ahora sí, quiero que vean, cuando yo presione el botón, la bobina se va a alimentar, y una vez que la bobina se alimente, mi contacto, que está abierto, o sea, es de naturaleza normalmente abierto, se va a cerrar, y pues por ende la línea se va a conectar con el LED. Vamos a simular. Entonces aquí no hay ningún problema, simplemente es un botón y un indicador. Aquí vean que pasa el mismo efecto. Una vez que yo presiono, la bobina se alimenta, y es por eso que se pone aquí el contorno de la bobina en color rojo, como puedes ver. Cuando el contacto se cierra, observa cómo se ve. Se cierra aquí
y mira cómo las líneas que estaban en negro cambian a color café. Y el LED se enciende. Observa. Ahí está. Bueno, pues una vez hecho esto, podemos hacer lo mismo para pues un diagrama de escalera, un circuito más complejo. Por ejemplo, yo puedo poner este mismo circuito. Voy a ir otra vez aquí a líneas. No, más bien a alimentación. Voy a agregar otro circuito. Vamos a ponerlo aquí. La línea. Aquí el neutro. Muy bien. Voy a agregar otro botón. Aquí donde dice interruptores, pulsador abierto. Lo voy a poner aquí. Voy a ponerle botón 3. Le doy en OK. Voy a poner ahora lo que es otra bobina en controles eléctricos, en componentes de salida. Aquí donde dice relé, ahí lo voy a agregar. Ahí está bien. Le voy a poner A mayúscula como nombre y le voy a dar en OK. Voy a agregar ahora un contacto, normalmente abierto, y lo voy a poner aquí abajo, en el segundo peldaño. ¿Qué nombre le voy a poner? Pues le voy a poner el mismo que le puse a la bobina. Le voy a poner A mayúscula. Y le voy a dar en OK. Luego, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner otra bobina aquí. En controles, en componentes de salida, en relé. Y aquí voy a poner la bobina. A la bobina le voy a poner B mayúscula como nombre. Le voy a dar en OK. Luego voy a agregar otro contacto en el tercer peldaño. Voy a ir a controles, a contactos, contacto NA normalmente abierto. Y aquí pues voy a hacer lo mismo, voy a ponerle B mayúscula. Le doy en OK. Vamos a agregar otro relé, otra bobina aquí en controles, en componentes de salida, en relé. Lo agregamos aquí. Le pongo C mayúscula, le doy en OK. Vamos a agregar otro, aquí, en controles, en contactos, contacto abierto. Y aquí le pongo, ¿qué nombre le puse? Le puse C, entonces le pongo C. Agreguemos un último, que sea un D, y terminamos ahí. Controles, en componentes de salida, en relé. Lo voy a poner aquí. Le voy a poner D mayúscula. Le voy a poner OK. Y ahora voy a agregar su respectivo contacto. Voy a ponerle también abierto. Todos van a ser abiertos. Le voy a poner D mayúscula. Le voy a dar en OK. Y por último voy a agregar un indicador. Componente de salida. Indicador luminoso. Aquí. Vamos a ponerle LED 3 y lo vamos a poner en color azul. OK. Bueno, ahora lo que falta pues simplemente sería cablear todo esto. Vamos a ir a líneas, a cable. Es importante aquí mencionar, no sé si alcances a ver, voy a acercarlo un poco más. Perdón, no sé si alcances a ver aquí cómo aparecen unos círculos como en color azul. Cuando aparezcan estos círculos en color azul significa, quiero que observes, voy a poner aquí el cable. Ahí se pusieron en negro. Cuando se ponen en negro significa que la conexión se hizo de manera correcta. Si sigue apareciendo en azul significa que la conexión sigue siendo pues no está conectado. Entonces fíjate lo que yo hago. Lo que yo hago es, por ejemplo, agarrar el azul y no lo podemos conectar así, porque si yo hago esto así,
doble clic, observa cómo aquí aparece un círculo azul. Entonces, a diferencia de otros softwares como Proteus o como Multisim, pues tenemos que unir forzosamente el círculo con otro círculo, ya sea que lo unamos aquí o bien que lo unamos directo a lo que es el círculo de la línea 1, de la línea, ¿sí? Puedes hacer esto también, no pasa nada. En este caso voy a cablearlo así como lo estaba haciendo, así, hasta arriba, mira, hasta arriba y así. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a unir estos de aquí, uno a uno, luego este con este, este con este aquí, este aquí. Y ahora sí, vamos a simularlo para ver qué sucede. Bueno, yo creo que esto aquí no estorba mucho. Igual si cierras la librería no pasa nada, simplemente si la quieres volver a abrir, dale clic aquí a la librería y ya está. Vamos a simularlo. Ya quedó este. Ya quedó este. Es lo que te decía, si te fijas, este color verde significa que es la conexión que está a neutro. Y este color café significa la conexión que está a línea o a positivo, ¿no? Voy a presionar el botón 3 y observa cómo todos los contactos se cierran en serie. Esto es porque, pues al presionar yo el botón, el positivo o la línea alimenta la bobina A. Si te fijas aquí, al yo cerrar el botón, lo único que pasa, o sea, es la línea 1. Perdón, el peldaño 1. ¿Por qué? Porque todos los contactos están abiertos. Para que estos contactos se cierren, necesitan que una bobina los active. Entonces la electricidad no va a pasar hasta que no se cierre el contacto. Y el contacto se va a cerrar hasta que su respectiva bobina se alimente. Y la bobina se va a alimentar hasta que el anterior contacto a él se cierre. Entonces, ¿qué sucede? Botón 1 se activa. Solamente por aquí pasa electricidad. Se alimenta la bobina A. Y al ocurrir esto, el contacto A se cierra. La línea se conecta con la bobina B. La bobina B a su vez va a cerrar el contacto B. No solamente puede haber un solo contacto, podemos agregar 2 contactos B, 3 contactos B, todos los contactos B que tú quieras. Este es el beneficio que tiene pues trabajar con este tipo de circuitos. Si te fijas, una vez que el B se cierra, la electricidad ahora sí va a pasar por aquí y va a alimentar a la bobina D, ¿sí? A la bobina C. A su vez, cuando la bobina C se active, va a cerrar el contacto C y este a su vez, al cerrarse, pues va a permitir el paso de la corriente a la bobina D. Y una vez que la bobina D se alimenta, pues los contactos D, en este caso solo es uno, se cierra y permite el paso de la corriente hacia el LED. Ojo, ¿qué sucede cuando yo suelto el botón? Pues ocurre como un efecto dominó, o sea, se apaga lo que es la bobina A y a su vez se abre otra vez el contacto A y este a su vez va a apagar la bobina B, que a su vez va a abrir el contacto B, y una vez que el contacto B se abre, pues deja de pasar electricidad, la bobina C deja de estar alimentada y una vez que deja de alimentarse, pues el contacto C se abre y lo mismo pasa con la bobina D. Y este contacto al abrirse pues va a apagar el LED, como puedes ver en la simulación, ¿no? Ahí está. Es un efecto que ocurre en serie. Bueno, para no hacer muy largo el video, vamos a parar el video aquí. Como les había comentado, deben de subir una evidencia, ¿verdad? Esta evidencia para esta clase del día de hoy, pues les voy a pedir que hagan esto que acabamos de hacer en el video, que lo hagan y su archivo pues lo manden al grupo de Teams pues en el apartado de tarea que
que les acabo de abrir. Simplemente, ¿cómo guardo este archivo? Pues bueno, simplemente aquí en archivo le dan aquí donde dice guardar. Aquí tengo que parar la simulación antes de guardar. Le voy a dar en parar, ¿sí? Y aquí en archivo pues simplemente le dan en guardar, ¿no? Aquí pues simplemente hay que elegir dónde quieren guardar su proyecto. Aquí pues nada más denle nombre, ¿sí? Y pues ya con esto simplemente lo guardan. Se les va a guardar con la extensión .pro. Esto es muy importante. Y ese es el archivo que quiero que manden, simplemente con esto que hicimos en este video, esta simulación de aquí. En la siguiente sesión veremos cómo hacer algo que se llama como enclavamiento, cómo hacer que, por ejemplo, si yo presiono un botón, yo quiero que se quede encendido el LED, o sea, que se quede activada la bobina. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le hago? Pues bueno, eso lo veremos la siguiente sesión, así que pues vamos a verlo en la siguiente. Pues muchas gracias por su atención y pues deseándoles lo mejor. Cualquier duda recuerden dejarlo ya sea en el chat aquí en Teams, en el grupo de Teams o aquí mismo en los comentarios de YouTube, como gusten, y ahí estaré atendiéndolos con mucho gusto. Muchísimas gracias y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.